El tema de esta noche se llama Vivir como hijos de luz. Y como ustedes vieron, lo encontramos en el libro de Efesios. Estamos leyendo el capítulo 5, versículo 8, se lo voy a repetir. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sé que la palabra luz, la palabra tiniebla suena bonito, suenan interesantes, pero estas expresiones que se dan no son un poema. Estas expresiones tienen su razón de ser. En este versículo podemos ver que el apóstol Pablo le da dos recordatorios y un consejo a la iglesia de Efesios. Primero le recuerda que en el pasado ellos eran tinieblas. También les recuerda que ahora en el presente ellos son luz en el Señor. Y sin duda que hay un consejo para el futuro y les anima a andar, o en otras versiones que leí, o vivir como hijos de luz. No sé si usted se recuerda, pero en una ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Sí se recuerda, verdad? Y dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, básicamente el consejo que Pablo le da a la iglesia es de que vivamos como hijos de Dios, o sea, que vivamos como hijos de luz. La pregunta que se viene a la mente es: ¿cómo podemos vivir como hijos de luz? ¿Cómo vivir como hijos de luz? Primero necesitamos entender la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y eso lo podemos encontrar en los primeros 4 versículos del capítulo 1 del Génesis. Y le invito a que por favor me acompañe a leerlo. Génesis 1, versículo del 1 al 4. En lo que lo encuentra, déjeme comentarle que el 2018 fue un año de mucha bendición. Justamente terminamos el año hablando con los jóvenes acerca del primer y el segundo versículo de este capítulo de Génesis. Y comenzamos el año aprendiendo acerca del tercer y cuarto versículo del primer capítulo de Génesis. Y gracias a Dios estoy muy contento porque ya tenemos el tema de este año para el campamento. Este año se va a llamar Ilumina 2019, nuestro campamento de jóvenes. Y estoy muy contento porque sé que Dios va a hacer algo extraordinario, algo especial en la vida de los jóvenes. Y todo eso la gloria es para Dios. Entonces está en el libro de Génesis. El versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando Dios hace algo, la pregunta que tengo para usted: ¿lo hace mal? Cuando Dios hace algo, ¿comete errores? Por supuesto que no, ¿verdad? Cuando Dios hace algo, Él lo hace perfecto, conforme al propósito del cual Él hace lo que tenga que hacer. Ahora, veamos el versículo 2. El versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el primer versículo, y en el segundo, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que no hace sentido? Que estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Si Dios lo hace todo perfecto, entonces ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Bueno, la tierra tuvo que haber experimentado alguna clase de desastre para que después de haber sido perfecta y hecha por Dios, terminara de esa manera. Así como cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él los creó perfectos. Pero sucedió algo con el hombre, ¿verdad? Cometió pecado y cayó. Pues algo similar tuvo que haber pasado con la tierra, porque estaba desordenada y vacía. Ahora, cuando yo buscaba la palabra desorden,
significa que había un caos, significa que habían problemas, significa que había confusión. También estaba buscando la palabra vacío, y es que carecía de un propósito. Cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta de que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué se encontraba en esa condición? Lo encontramos un poquito después, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas cubrían la tierra. Por esa razón es que la tierra se encontraba desordenada y vacía, estaba en caos, en problemada, sin propósito. ¿Por qué? Porque las tinieblas cubrían la tierra. Ahora, bien interesante, porque entonces me entró la espinita y quise investigar qué significaba las tinieblas en su significado original. En el hebreo la palabra se dice chosek y significa oscuridad, miseria, destrucción y muerte. La tierra estaba desordenada, estaba en caos, con problemas, no tenía un propósito, estaba en miseria, destruida, y la muerte estaba presente. ¿Sabe? Hay un dicho que dice, y yo creo que tiene mucha razón, que cada cabeza es un mundo. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos mundos no se encuentran en esa misma condición? ¿Cuántos mundos, cuántas cabezas, cuántas personas no se encuentran su vida en desorden, en caos, en problemadas, en miseria económica, en miseria familiar? Pueden tener dinero pero ser miserables. Y vemos que el mundo está en ese estado en estos tiempos. En la Biblia, el apóstol Juan nos habla de un grupo de religiosos llamados los fariseos. ¿Lo ha escuchado? Ellos estaban en contra de Jesús. En una ocasión, ellos llegaron y trajeron delante de Jesús a una mujer adúltera. Yo estoy seguro que ya escuchado esa historia, ¿verdad? Sí, yo estaba seguro que ya la había escuchado. Y yo sé que ya no sabemos la historia, pero a mí me gustaría que por un momento nos pusiéramos en los zapatos de esa mujer. Imagínense, lo que nos cuenta la historia, dice que la sorprendieron en el acto de adulterio. Ahora, yo no quisiera decir algo y salirme del respeto que yo les debo a ustedes como mis hermanos en Cristo, pero ¿usted entiende cómo la encontraron? La encontraron en el acto de adulterio. Yo me imagino que esta mujer fue avergonzada, se sentía con tanta vergüenza dentro de ella por lo que había cometido. Dice que la trajeron delante de Jesús. Ahora, cuando dice que la trajeron delante de Jesús, yo no me imagino que llegaron y le dijeron: mujer adúltera, venimos a traerla, vamos a llevarla delante de Jesús, la vamos a condenar y apedrear. ¿Nos podría acompañar? ¿Verdad que no? ¿Cómo cree que trajeron a esa mujer? De seguro que a la fuerza, ¿verdad? De seguro que la forzaron, de seguro hasta la golpearon, la arrastraron y trajeron a esa mujer delante de Jesús. ¿Sabe qué? Esa mujer tenía una sentencia de muerte. O sea, en pocas palabras, no había esperanza. Nadie sabe cómo era su vida. ¿Y sabe qué? Podemos ver el ejemplo de la mujer adúltera y decir, bueno, estaba en pecado, pero la verdad ni usted ni yo conocemos cuál era la vida de esta mujer, por qué había llegado a donde ella llegó. Mire, la Biblia no nos da detalles, pero si usted me permite pensar un poquito, nosotros no sabíamos si esa mujer era una mujer viuda. No sabemos si esa mujer era una mujer huérfana que nunca tuvo un padre. ¿Y sabe usted que en esos tiempos era muy difícil que las mujeres trabajaran? ¿Cómo ganarse la vida? Y sabe que por esa razón muchas mujeres terminaban prostituyéndose.
En sí, cuando esa mujer estaba ahí, todos veían a una mujer condenada por sus pecados, pero nadie en verdad sabía el sufrimiento que había dentro de esta mujer. Nadie sabía el dolor que ella había pasado. Nadie sabía las situaciones que ella había vivido. Nadie conocía el dolor. Me imagino que cuando pusieron a esta mujer delante de Jesús, tal vez pensó que ese era su final y que terminaría de la peor manera. Ella jamás imaginó que su encuentro con Jesús literalmente cambiaría la historia de su vida. Hermanos, ¿en qué condición nos encontrábamos cuando Jesús se topó con nosotros, o cuando nosotros nos topamos con Jesús? ¿En qué condición estábamos? ¿De dónde fue que Dios nos sacó el día que lo conocimos? Yo me recuerdo, hermano, de lo vil y de lo menospreciado. De ahí me sacó el Señor. Regresando a lo que estábamos viendo en Génesis, el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero ¿sabe qué? Hay algo hermosísimo. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía, no quiere decir que saltaba de un lado a otro. No quiere decir que iba a ver ahí cómo iba la destrucción de la tierra, iba a visitar, a darse su vuelta. No significa eso. ¿Sabe que la palabra movía en el original se dice rakhav? Y significa empollar o incubar. Así como cuando una gallina agarra sus pollitos y los cubre con sus alas. Así como cuando nace un bebé prematuro que tiene peligro de morir y lo meten en una incubadora para protegerlo. Así el Espíritu de Dios empezó un proceso de restauración con la tierra. Yo me imagino que la abrazó y que la amó tanto y de tal manera que no importó la condición en la que se encontraba. Dios se hizo presente cuando no había esperanza. En el versículo 3 del primer capítulo de Génesis dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hermano, cuando Dios habla, pasan cosas maravillosas. Cuando Dios habla, hay un milagro, suceden cosas increíbles que nadie se esperaba. El Señor ya ha hablado para nuestra vida. ¿Y sabe qué ha dicho? Mire, Él conoce nuestra condición, nuestra situación. Él conoce que muchas veces nosotros decimos: ya no puedo, quiero abandonar, quiero echar para atrás, ya no aguanto. Pero ¿sabe qué? La palabra dice que el que empezó la obra la va a terminar. Él va a terminar. Regresando a la historia de la mujer adúltera, dice que Jesús decide abrir los labios y dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. De inmediato todos dejaron caer sus piedras al suelo porque se sintieron acusados por su conciencia y se fueron de aquel lugar. Estaba leyendo unos comentarios que decían que estos hombres que se fueron de ese lugar, de seguro que la conocían. Y no necesito decirle más, creo que usted me entiende, ¿verdad? Jesús le pregunta a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Y se hizo la luz en la vida de aquella mujer. Ese día aquella mujer nació de nuevo. ¿Se recuerda cuando la luz se hizo en su vida? Mire,
Yo conozco a todos los hermanos que están aquí, pero si hay alguien que nos está visitando y que no había escuchado eso y sientes que tu vida está en tinieblas, déjame decirte que la luz se puede hacer en tu vida, en la situación que estés pasando, en lo que estés viviendo, en las cosas que estés atravesando. Aunque piensas que estés muy tirado en el lodo, que no hay solución, que esa es tu vida, que naciste para lo mismo y para lo mismo, déjame decirte que Dios puede decirle a tu vida que se haga la luz. Y puedes brillar. Esa es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas son muerte y desolación, pero la luz es vida y una vida en abundancia. El versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjense, esto es bien importante. Cuando yo lo estaba meditando, yo decía: Señor, dice que lo primero que hace Dios es separar la luz de las tinieblas. Para que nosotros podamos vivir como hijos de luz, lo primero que tenemos que hacer es separar la luz de las tinieblas. Jesús le dijo a la mujer adúltera: ni yo te condeno. Pero también le dijo: vete y no peques más. Cuando la luz llega a nuestras vidas, nos liberta, y la palabra del Señor siguen siendo las mismas: vete y no peques más. No regreses a la vida que tenías antes de conocer a Cristo. Cuando usted lee el capítulo 4 del libro de Efesios, no lo vamos a leer, pero déjeme decirle de lo que trata. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que aquellos que toman la decisión de vivir como lo hacían antes de conocer a Cristo tienen serios problemas. Primero dice que su entendimiento está entenebrecido, en tinieblas. Dice que están ajenos de la verdad de Dios. Viven en ignorancia y tienen dureza de corazón. Ajenos de la verdad de Dios. Mire, pueden venir los domingos a las 9 de la mañana. Mire, pueden servir en el ministerio de alabanza. Mire, pueden predicar, enseñar a los niños. O sea, la fachada te dice que es un hijo de Dios, pero el corazón el Señor lo conoce. Dice que también pierden la sensibilidad. ¿Sabe que es bien peligroso perder la sensibilidad? Hermano, hermana, con todo el amor de Cristo, déjeme decirle que si usted comete cosas que no tiene que hacer y no se siente mal, está en serios problemas. Aquellos que perdieron la sensibilidad se entregaron a cometer toda clase de impurezas. Se entregaron, dijeron: no puedo, le doy con todo. ¿Sabe qué? Ese es el arma que usa el enemigo para atrapar a la gente, para que no pueda salir. Por esa razón, justo después de que Jesús le dijo eso a la mujer: vete y no peques más, justo después, en Juan 8:12, la palabra de Dios dice que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Mire, quiero que le pongamos atención a esta lectura. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pues entonces voy a seguir al Señor, ¿no? Para no tener tinieblas. Pero ¿sabe que muchos creen que el evangelio se trata de decirle a Dios: Dios, dame salud, dame trabajo, dame dinero, dame una esposa, dame un esposo, dame hijos? Por esa razón es que muchos terminan desilusionados, porque están esperando que Dios solucione sus problemas.
Creemos que por seguir a Jesús no habrán momentos difíciles. Pero ¿sabe qué, hermano? Déjeme decirle que seguir a Jesús es totalmente todo lo contrario. Seguir a Jesús es saber que van a venir aflicciones. Es saber que estaremos en la cueva de los leones. Es saber que caminaremos en el valle de sombra y de muerte. Es saber que vendrá la enfermedad. Es saber que vendrán los problemas financieros, los problemas con la familia, así como le pasó a Job. Por eso, fíjese, dice el texto: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Que aquel que toma la decisión de seguir a Jesús también toma la decisión de no andar en tinieblas. Aquel que no anda en tinieblas es porque está siguiendo a Jesús. Toma la decisión de abandonar su vieja manera de vivir. Toma la decisión de renunciar al pecado. En 2 de Corintios 6:14, 2 de Corintios 6:14, la palabra de Dios dice de esta manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Para que nosotros vivamos como hijos de luz, por más tajante que suene, no debemos de unirnos con yugo desigual. Eso quiere decir que no nos unamos a las prácticas que se hacen fuera de la casa de Dios y que deshonran su nombre. ¿Por qué la Biblia insiste en decir una y otra vez al pueblo de Dios que no se mezcle con la gente que no pertenece al pueblo de Dios? Mire, le voy a contar la historia de Filomeno y Filomena. Ellos son de la iglesia de Júpiter, no vienen aquí. Pero una vez estaba Filemón y estaba escuchando una prédica. Se acababa de convertir, tenía su primer amor. Había abandonado el mundo, había dejado todas esas cosas atrás. Y Filemón estaba echándole ganas. Y escuchó una predicación y el pastor que estaba dando esa predicación dice: tú tienes el poder y la autoridad para traer a aquella persona que estaba perdida a los pies del Señor. Y yo decía: hey, sí es cierto, tienen razón. Pero también dice, así que Filemón, le habló el pastor directo a Filemón, y le dice: Filemón, así que si era una muchacha, ve, lánzate por ella, seguro que regresa. Entonces Filemón, ni tardo ni perezoso, que agarra y se va a hablar con Filemona. Y le dice: mira, ¿sabías que el Señor te ama? Y le empieza a predicar el evangelio. Y Filemona, y le dice Filemona: ¿qué tal si salimos a comer? Y me sigues contando de tu Dios y de todo eso. Entonces Filemón dice: sí, vayamos a comer. Y así empezaron a salir. Después Filemona le dice: ¿sabes que se me olvidó la cartera en la casa? ¿Me acompañas? Entonces Filemón dice: pues dale, y la acompañó. Y la empezó a acompañar hasta que cayó Filemón. Dios sabía que si su pueblo se unía en yugo desigual con gente que no es parte del pueblo de Dios, ellos terminarían adorando sus ídolos, metiéndolos dentro del templo de Dios, sacrificando a sus hijos y trayendo maldición para sus familias. Un ejemplo, Salomón, el hombre que le pidió sabiduría a Dios, tomó la decisión de tomar por esposa a la hija del faraón, a la hija del rey de Egipto, de donde habían salido el pueblo de Israel. Y fue a pedirla en matrimonio al faraón, cuando Dios le decía: no se unan con yugo desigual.
¿Sabe qué? Yo sé que usted sabe que Egipto tipifica el mundo, ¿verdad? Por esa razón la palabra aconseja a las personas que si buscan una amistad, si buscan pareja, que busquen dentro del pueblo de Dios. Y aquí viene la pregunta que está un poco fuerte, pero ¿qué pasa cuando las personas que vienen a la iglesia están igual o peores que las personas que están en el mundo? Segunda de Corintios, el mismo texto, capítulo 6, versículo 14, lo tengo aquí en la traducción lenguaje actual, se lo voy a leer. La palabra de Dios dice: no participen, escuchen bien, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Hermano, por más fuerte que suene, ¿sabía usted que no todas las personas que vienen a la iglesia es seguidora de Cristo? Hermano, ¿sabía usted que Satanás, que el Señor lo reprenda, se viste como ángel de luz? ¿Sabía que la Biblia dice que hay lobos rapaces que se visten de oveja y que se están infiltrando en las iglesias? ¿Cómo los identificamos? Si se visten igual que como se visten las personas del mundo. Si hablan maldiciones como las personas que no conocen a Cristo. Si escuchan su música, si ven sus programas de televisión, es que aún no les ha amanecido. Ahora sí que dice la Biblia que el que tenga oídos para oír. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes y a los niños? Hermanos, ¿usted sabe qué es lo que sus hijos están viendo en sus teléfonos con internet ilimitado? O cuando van a comer, o cuando van a comer ustedes también se sientan con el celular en la mesa. Hermanos, cuando el líder de jóvenes les dice que tengan cuidado de con quién se junta su hijo en la iglesia, es porque esto es serio. No ponga en riesgo la vida de sus hijos, porque un día el Señor le va a pedir cuenta de eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 y 11 al 11. Fíjate lo que dice este texto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? El que dice que está en luz y aborrece todavía a su hermano, está en tinieblas. Fíjate, y el versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo podemos vivir como hijos de luz? El punto número 3 es amar a tu hermano. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Hermanos, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice la Biblia que es un mentiroso. Jesús mismo dijo que el mandamiento más importante era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero también dijo que el segundo mandamiento más importante era semejante que el primero, y era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cómo nos cuesta perdonar, ¿verdad, hermano? Cuando nos hieren.
cuando nos lastiman. Algunos hasta les empiezan a salir como sus raíces de amargura. No los podemos ver, no les podemos hablar. Los miramos mal, hablamos a sus espaldas y nos volvemos mentirosos delante de Dios cuando decimos que lo amamos. Ofrendamos, pero esa ofrenda no le agrada al Señor. Porque dice que si tengo un problema con mi hermano, que deje mi ofrenda en el altar y vaya y arregle con mi hermano. Aquella persona que vive como hijo de luz toma el ejemplo de la luz del mundo que fue herido y lastimado, y aún así oró en favor de aquellos que lo lastimaron, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, ¿usted ora por sus hermanos? Déjeme corregir, ¿oramos por nuestros hermanos? ¿Oramos con aquellos con los que tenemos alguna diferencia? ¿Verdad que nos enojamos? ¿Verdad que decimos: hijos, no cambia? Pero yo no cambio y no oro. Si tú sabes que tienes que arreglar con tu hermano, si tienes que perdonar o si tienes que pedir perdón, pero se te hace muy difícil, no dejes que las tinieblas te roben la bendición de recibir el perdón de Dios. No dejes que las tinieblas reinen en tu vida. No dejemos, hermanos. Jesús nos dijo: Él es la luz del mundo. Hay un texto hermosísimo, y esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo sé que usted se lo sabe, ¿verdad? Y vamos a leer del 16 al 21. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se recuerda? ¿Cómo estaba el mundo? Desordenado y vacío. Pero ¿sabe qué? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que Dios quiere con esos desordenados, vacíos, emproblemados en tinieblas. Dios quiere darles vida eterna como nos la dio a nosotros. Dios quiere darte vida eterna. Hay un texto que mi pastor usa bastante, que dice que cuán bello y maravilloso es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Se lo sabe, verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay qué? Porque hay bendición y vida eterna. Hermanos, queremos ver la bendición de Dios. Queremos ver la provisión. Queremos que el Espíritu Santo se sienta en este lugar. Queremos salir, impactar a todo Monprospect, a todo Chicago. Unámonos. Unámonos. Pidámosle perdón a Dios como se lo pidió Daniel. Mira, yo sigo diciendo que Daniel lo tenía acá. Y cuando veo la oración de Daniel en su ayuno, decía: Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Yo te invito, hermano, que el día de hoy seamos sensibles. No endurezcas tu corazón. Faltaron un montón de hermanos, pero vinieron un montón de hermanos que necesitaban escuchar la palabra y que esta palabra la pueden poner en práctica. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación. Fíjate el versículo 19, hermano, que no nos pase esto. Esta noche tenemos la oportunidad, ahorita que oremos, yo te invito, te hago un llamado, porque esto no se trata de sentimiento. Oh, yo lo sentí, voy a pasar. No, esto se trata de decisiones. Que no nos pase lo que en el versículo 18 dice, en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, el Señor, el Espíritu Santo, nos puede dar la fuerza. Nos puede dar la fuerza. Yo soy testigo. Yo te lo puedo declarar. Mira, yo entiendo que la palabra de Dios nos dice que todos pecaron y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Yo sé que dice que aquel que dice que no peca es mentiroso. O sea, si tú dices no pecas, ya pecaste. Yo lo entiendo. Pero es tiempo que tomemos decisiones tajantes en nuestras vidas. Que vivamos lo que predicamos. Que no nos dé pena cargar nuestra Biblia y representarla como se tiene que representar. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo te voy a decir algo. Si dentro de ti entendiste el mensaje, pero lo estás rechazando, la palabra te está diciendo, te lo está avisando. Te dice, no rechaces la palabra. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Hermano, con toda seriedad, te voy a invitar que te pongas de pie. Creo que todos nosotros necesitamos que Dios nos ilumine. Hermano, la palabra nos dice a usted y a mí que nosotros somos la luz del mundo.